Esto es Diálogo y nuestro primer invitado, el doctor Cristian Bahamonde, director de Política Pública de la Defensoría del Pueblo. Estamos conversando con él sobre esta primera década de vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cristian, el contenido de esta ley aprobada hace 10 años se complementa o se ajusta al texto constitucional vigente desde el 2008. Así es. La Constitución del año 98 fue la primera Constitución que habló sobre el acceso a la información. El artículo 81 lo hacía y fue el que permitió desarrollar lo que es la Ley de Acceso a la Información. Ese mandato constitucional, ese derecho constitucional es ratificado en la Constitución vigente en el artículo 18 de la ley, que también ha ratificado el que como ciudadanos tenemos acceso a toda la información en poder de las instancias públicas, toda la información que se produce con recursos públicos, con las excepciones que planteaba hace un momento respecto a la información reservada. De hecho, también una novedad que trajo la nueva Constitución es que se estableció una garantía jurisdiccional específica para el acceso a información. Es la acción de acceso a la información a la cual podemos recurrir en caso de que exista una negativa parcial, una negativa tácita, haya inconformidad con la información que nos han entregado, se la pueda considerar alterada, falsa, o incluso si es que se nos hubiere alegado la reserva o confidencialidad. Esa acción permite precisamente que acudamos a las Cortes para que sea un juez el que finalmente determine si es que el criterio de la entidad pública es el correcto, si es que la supuesta reserva existe, se fundamenta o al contrario tiene que entregarse la información. ¿Esa acción es una demanda, una denuncia? Es una acción de carácter jurisdiccional que se le atiende ante los jueces de garantías constitucionales en primera instancia, en segunda instancia las atienden las Cortes Superiores y para casos específicos la Corte Constitucional puede incluso seleccionar determinados fallos para generar jurisprudencia, similar a lo que es la acción de protección, pero es una acción específica para poder acceder a información. ¿Se han dado estos casos? Sí, evidentemente. Nosotros como Defensoría del Pueblo, como parte de las responsabilidades que nos asigna la ley, tenemos la posibilidad de asistir a la ciudadanía en la presentación de estas acciones cuando se ha negado información. Nosotros en una primera instancia, cuando el ciudadano se acerca y nos indica que no ha habido apertura, que no se ha entregado la información, hacemos un acercamiento a las instituciones, una gestión oficiosa como la denominamos, explicando en qué consiste, verificando si es que hay razones o no en la negativa de información, de considerarlo que es información pública, propiciamos para que se la entregue, pero si es que la negativa subsiste de parte de la autoridad, cabe la posibilidad de iniciar acciones de acceso. En el caso de la Defensoría, el año pasado se propiciaron 58 acciones de acceso a información cuando así ha sido requerido, ¿no? Revisábamos el texto de esta ley, Cristian, y nos encontramos con términos que me motiva la siguiente inquietud. Ahí todavía sigue constando Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. El hecho que consten estos términos no obstaculiza a que estos organismos que tienen hoy otro nombre entreguen la información en acatamiento a la LOTAIP. No, de ninguna manera. Cuando se han creado esas instituciones, se establece que lo hacen reemplazando a las anteriores. Entonces, lo que en su momento era el Tribunal Supremo Electoral, hoy es el Consejo Electoral, lo que era la Corte Suprema es la Corte Nacional, y así sucesivamente. Eso no impide que entreguen la información. No, de ninguna manera. ¿Y cómo ha estado esa entrega de información? ¿Cuáles son los más cumplidos? ¿Cuáles son los que todavía se resisten a entregar toda la información pública? Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos es información respecto a los informes que tienen las instituciones obligación de entregar a la Defensoría, ¿sí? Anualmente cada institución tiene que preparar un informe respecto a que está cumpliendo con la ley, ¿no? Que tiene la página web, que la página contiene toda la información que existe en la ley. Para eso hay una serie de formularios que se tienen que llenar. Mencionaba, este año ha sido el 78% de las instituciones han cumplido con esta obligación.
Ahí ha habido también un trabajo importante de parte de la Defensoría que no se lo hizo lamentablemente en los primeros años, por un lado, determinar cuáles son las instituciones obligadas a presentar información y cómo presentar esa información, ¿sí? Antes presentaban aquellas instituciones que creían o que estaban dispuestas a presentar, y lo que hacían es entregarnos sus informes anuales de labores, el informe que llegaba a la Asamblea, no un informe específico sobre el tema. Ese no es el informe. Ahora se ha trabajado en unos formatos específicos para que nos demuestren cómo están cumpliendo con cada uno de los ítems que obliga la ley. De hecho, estamos por implementar un portal de transparencia, como lo hemos denominado, una página web para que esta información a futuro se la pueda llenar en línea y pueda ser incluso presentada en forma permanente. Lo otro en lo que estamos trabajando también, que va un paso más allá de lo que hay hasta el momento, estamos desarrollando formatos de cómo presentar esa información, cómo las instituciones tienen que llegar a generar la información que exige la ley, de modo que se estandarice la presentación de información en todas las páginas web. Algo en ese sentido ha avanzado la función ejecutiva a través del SNAP. Si usted revisa todas las páginas del Ejecutivo, de los ministerios, tienen una misma están normalizados, están homologados, ¿no es cierto? Y toda la información de transparencia también. La idea es que todas las instituciones cumplamos exactamente con ese mismo esquema, que por ejemplo, cómo se presenta el presupuesto, el formato en que se presenta, cuáles son los datos específicos de ese presupuesto que se requieren, ¿no? Entonces, hacia allá estamos trabajando. Esperamos el próximo año que ya el portal funcione, que estas guías metodológicas que se están desarrollando se las implementen y cada vez podamos tener con mayor seguimiento, mayor control al cumplimiento de la ley. Cristian, dos inquietudes antes de pasar a otro punto. ¿Cuáles son las instituciones que están en ese aproximadamente 20% que no entrega la información? ¿Y qué hace la Defensoría del Pueblo con toda la información que recibe? A ver, este año principalmente la falta de entrega de información ha estado en los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, estamos hablando de las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, y ahí hay una explicación, porque incluso es el sector en el que se produce una disminución en la entrega de informes del año 2012 al año 2013, que son las cifras que estamos procesando actualmente. Este año tuvimos elecciones a ese nivel. La elección fue el 27 de febrero y la obligación de cumplir era el 29 de marzo. Como fecha tope. Claro, el cambio de autoridades pudo haber influido. Quienes no salieron reelectos o dejaron su cargo, no cumplieron con la ley, y quienes llegaron tampoco estuvieron motivados ni interesados a cumplir con la responsabilidad de una administración anterior, ¿no? Entonces, ahí es donde principalmente todavía tenemos que trabajar. Se están iniciando, estamos empezando a coordinar con las asociaciones, con la AME, con COPE, con el Consejo de Juntas Parroquiales también, para poder garantizar que el próximo año suba el cumplimiento a ese nivel. Algo similar hicimos con la SNAP el año pasado. Se suscribió un convenio con el cual hemos tenido excelentes resultados. El año pasado, a nivel de la función ejecutiva, el 67% de entidades nos habían entregado información, y para este año son el 100% de las instituciones lo ha hecho. Una mejora, ¿no? Entonces, sustancial, ¿no? Es un ejemplo a replicar en este otro sector en donde todavía hay falta de entrega de información, ¿no? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo, le decía Cristian, con toda esta información que recepta? Bueno, nosotros lo que tenemos es la obligación de monitorear específicamente el cumplimiento. No recibimos la información como tal, sino hacemos el seguimiento de que la institución esté cumpliendo con la ley, ¿no? No es que nos entregan a nosotros toda la información, simplemente lo que constatamos es que en efecto esté a disposición de la ciudadanía la información que la ley exige. Que si es que alguien quiere recurrir a X ministerio para conocer el presupuesto, para conocer el distributivo de sueldos o un proyecto en específico, esa información esté en la página y sea asequible y esté
esté en las mejores condiciones para poder acceder a información. Es decir, ustedes miden la cantidad de información que genera esa institución, que la pone a disposición del público y cuánta facilidad de acceso hay para esa información. Que se esté cumpliendo con la ley. Y para quienes no entregan esa información, ¿la ley prevé alguna sanción, algún plazo que tiene que cumplírselo y si no viene algo más grave? Bueno, no cabe sanción por este tema. Hay una posibilidad en caso de que si la Defensoría ha dispuesto que se modifique la página, que se incluya algún tema y no se lo hace, en ese caso sí cabe la posibilidad de sanción a la entidad. Cabe también, según la ley, la sanción después del proceso al que me refería antes. Si es que se inicia una acción jurisdiccional, el juez podrá, después de ordenar que se cumpla con la entrega de la ley de la información, si no se lo hace, cabe la posibilidad de que el juez les destituya a la autoridad y en el caso de personas privadas a través de una multa. Cristian, con toda esta experiencia recibida, estos 10 años que han transcurrido de vigencia de esta ley, ¿merece innovación, merece alguna reforma para ponerle acorde a los nuevos tiempos, a la nueva era? Usted decía hace un instante, ahora el Internet, mire cómo facilita el acceso a toda clase de información y no se diga la pública. Así es, en eso estamos completamente convencidos. La ley puso un punto de partida, hace 10 años estableció cuál era la información mínima, la información obligatoria de parte de las instituciones, pero es necesario el que también desde las diferentes instancias de poder, instancias del sector público, se llegue a identificar cuáles son las reales demandas que tiene la ciudadanía en su respectiva área, de modo que se siga abriendo el acceso a la información. Un ejemplo que vale la pena resaltar es lo que ha hecho la Superintendencia de Compañías, por ejemplo, con toda la información societaria. Antes la ley establecía la reserva sobre esa información. Se ha hecho una reforma que ha permitido que la información deje de ser reservada, sea de conocimiento público, y la Superintendencia de Compañías ha desarrollado en su portal un espacio para que podamos acceder directamente a través del Internet y conocer toda la información respecto de las compañías, quiénes las integran, sus balances, en fin. Es decir, muchas iniciativas pueden nacer de la propia institución. Lo propio, podemos hablar de ciertas experiencias a nivel del SRI, a nivel de otras entidades. Es importante que a través del uso de estas nuevas herramientas se permita facilitar el acceso a la información de parte del ciudadano. Y hay temas muy puntuales que es importante que las instituciones identifiquen dónde está el real interés, la real demanda de parte de la ciudadanía para que se brinden las facilidades. ¿Cómo está el cumplimiento de esta ley por parte de la Asamblea Nacional, Cristian? Sí, la Asamblea nos ha entregado el informe, la página web cumple con las condiciones que exige la ley. En ese sentido estamos conformes con el cumplimiento que ha tenido la Asamblea frente al tema. ¿Y la Defensoría del Pueblo cumple? También, ¿sí? Tenemos en su que totalidad, hacerlo. ¿sí? Estamos, de hecho, ahora próximos a poner al aire una nueva página web, ya con los estándares estos que estamos desarrollando para todas las instituciones, pero nuestra página también evidentemente cumple con los requisitos que exige la ley. Esta ley también rige para aquellas instituciones que, no siendo públicas, reciben dineros públicos. Hablemos de cuáles, por ejemplo, Cristian. Es un punto también importante. La verdad es que sobre ese tema no había existido antes un monitoreo porque no estaba identificado cuáles eran las instituciones privadas que manejan fondos públicos. Este año la Defensoría ha logrado elaborar un catastro de instituciones del sector privado como lo tiene ahora del sector público, y eso nos permitirá para el próximo año exigir esas instituciones. Ahí son cerca de 400 instituciones, 389, si la memoria no me falla, que reciben recursos de parte del Estado y que por tanto están obligadas. Ahí, por ejemplo, están las universidades, ¿no?, a las que el Estado aporta
con significativos recursos y que tienen la obligación de cumplir. Están organizaciones, empresas de economía mixta, en fin, el número es significativo, pero ya tenemos identificadas cuáles serían las instituciones obligadas a cumplir y desde el próximo año, al igual que con las públicas, solicitaremos que se cumpla con esa información, iniciaremos procesos de capacitación para informarles cómo es que tiene que producirse este rendimiento de cuentas y daremos seguimiento. Y hacerlo de la mejor manera. Los partidos políticos es otro ejemplo, ¿no? Que también reciben fondos y que también están obligados a rendir cuentas sobre cómo utilizan los recursos que reciben del presupuesto del Estado. Muchísimas gracias. Toda esta información y muy ilustrativa que nos acaba de entregar aquí en el programa Diálogo, Cristian Bahamonde, director de Política Pública de la Defensoría del Pueblo, a propósito de los 10 primeros años de vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gracias, Cristian. Siempre a la orden. Señoras y señores, tan solo nos separamos de ustedes por unos segundos. Tenemos muy importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte del programa. Hablaremos con Horacio Belletini del Grupo FARC.